Siempre, hermano. A su nombre. Siempre le ponemos en las manos a nuestro Señor Jesucristo las cosas y a veces uno quiere predicar de algo, pero el Señor le dice, no, es de aquí que quiero que predique. Entonces hay que depositar todo en las manos del Señor y el Señor es que va a hablar. Posiblemente ya usted ya ha escuchado estas predicaciones porque es algo muy lindo y vamos a hablar hoy porque es una historia la que vamos a estudiar que tiene unos principios muy maravillosos y que a veces refleja nuestra propia vida. Y vamos a ver y a estudiar un poco lo que es la vida de Mefiboset. Yo creo que muchos lo han escuchado, otros ni siquiera lo han escuchado, otros hasta difícil de pronunciar los nombres que hay. Pero hay unos principios muy lindos y muy hermosos que es necesario que lo estudiemos. Tal vez usted ya pasó ahí, lo estudió, pero cada vez que yo lo estudio, me identifico con Mefiboset. Y hoy vamos a estudiar un poquito con respecto a él, porque vemos que la palabra del Señor dice que el rey David era como el corazón del Señor. Y vemos un acto del rey David muy maravilloso, que él muestra misericordia hacia Mefiboset. Y vemos ahí también a nuestro amado Jesús, que él muestra su gran amor y su gran misericordia hacia nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Está muy ocupado. Yo le voy a pedir que ponga atención. Gloria a Jesús. Dios sigue hablando. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a leer segunda de Samuel. Vamos a estudiar el capítulo 9, pero sin antes no, vamos a estudiar el capítulo 4, solo un versículo. Amén. Cuando lo tenga me dan un amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice 2 Samuel 4:4, pero después vamos a estudiar el 9 del 1 en adelante. Vamos a... Cuando todo lo tengan me dan un amén. Y dice, y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de sus pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Israel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Amén. Amén. Gloria a Dios. La nodriza era una persona encargada de ese niño. Digamos que era la sustituta de la madre. Cuando la madre no tenía, era ella la que lo cuidaba. Pero cuando ella escuchó la noticia que habían asesinado a Saúl, el rey, y a su hijo Jonathan, como antes, en los tiempos antiguos, tenían la costumbre de que cuando asesinaban a un rey, asesinaban toda su familia por temor a las represalias, por temor a que un mañana se levantara ese hijo y quisiera hacer guerra nuevamente con el que había tomado el lugar de su padre, en este caso
porque supuestamente él era un descendiente del rey que también mañana podía ser el rey de Israel en este caso. Vemos que en un mismo día le sucedieron tantas cosas. A este jovencito tenía 5 años. Y usted podrá decir, hay muchas historias que golpean, ¿no? Mucho, por ejemplo, la historia de Jacob, que yo creo que todas la sabemos a memoria, Gasio, ¿ah? Perdió todo. Pero vemos pero Job estaba grande. Pero Mefiboset tenía 5 añitos. Perdió a su abuelo, perdió a su padre, perdió a su tío. Si usted lee desde el principio del 4, dice que había uno que se llamaba Isboset, que era hermano de Jonathan. Y dice que él tenía dos personas que eran hermanos que tenían bandas, eran delincuentes los tipos estos. Y dice que Isboset se sintió angustiado, las manos se le cayeron, perdió la fuerza por la noticia de su padre y de su hermano que habían muerto en la batalla. Y dice que, mire qué tremendo, si usted lo lee ahí, dice, luego, el 4, luego que oyó el hijo de Saúl, que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fueron atemorizados todo Israel. Y el hijo de Saúl, que este era Isboset, tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores, o sea, ladrones. Y si usted va hasta abajo, dice el 5, los hijos de Rimón, que eran esos 2, Baana y Recab, dice que cuando estaba lo más caliente del sol, si usted sigue leyendo, dice ahí que cuando estaba lo más caliente del sol, Isboset fue a dormir. Y llegaron ellos, y también la que estaba ahí cuidando, se durmió, y le quitaron la cabeza. Decapitaron al tío de Mefiboset. Imagínense, perdió tío, padre, abuelo, perdió todo. Y de repente cuando la nodriza lo lleva corriendo porque tenía temor de su vida, no sé, usted sabrá que cuando suceden este tipo de cosas, uno no es que va corriendo tranquilo, se ve que el temor se apoderó de ella y lo sacó corriendo de una manera que pudo haber perdido el control. Y el niño se le cayó de los brazos. Porque cómo iba a ir corriendo ella y con un niño de 5 años jalándolo. Pienso que es imposible. Pienso que lo cargó, porque dice que se le resbaló de su brazo. Y la nodriza lo tomó y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. ¿Puede imaginarse usted, como se dice acá, ¿no? Llueve sobre lo mojado? Un desastre sobre otro desastre. Prácticamente era alguien que estaba, usted dirá, señalado para la muerte o señalado para ser desterrado completamente. Y él se fue a un lugar llamado Lodebar, que también vamos a ver. Este niño se fue a un lugar, mire, el Señor es bueno, misericordioso, y a veces nosotros cometemos el error de acusar incluso hasta Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué me está pasando estas cosas? Yo no sé si usted se identifica con Mefiboset, que a usted le ha sucedido un desastre sobre otro desastre y sobre otro desastre. Y cuando uno dice, Señor, ¿y dónde estabas tú? ¿Me dejaste caer? Me quedé sin opciones, me quedé sin respuestas.
Pero el Señor, antes de conquistar Israel, que el pueblo de Israel conquistara todo Canaán, incluso había preparado ciudades para aquellos que asesinaran, para que escaparan a esos lugares. Y cuando este niño ya no tenía más opción, porque lo que le tocaba era la muerte, fue llevado a Lodebar. Era un lugar, hermano, que incluso Lodebar, es algo impresionante, solo el nombre. Lodebar es palabra de Dios. No había ni palabra de Dios, no había comunicación con ninguno, estaba completamente abandonado. También significa un lugar desierto, significa tierra seca, sin frutos. ¿Se puede usted imaginar perder su padre, madre, hijos, hermanos, nietos, todos? Y de repente se va a un lugar donde no hay ninguna esperanza para usted. Aleluya. Seguramente en nuestra mente rápido viene a la mente, basta, no hay ninguna solución para mí, no hay ninguna esperanza, no hay nada que hacer. Yo no sé si usted se identifica con Mefiboset, yo sí me identifico demasiado con Mefiboset. Ahora vamos al capítulo 9. Es un mensaje corto, con un principio profundo, para aquellos que también estamos identificados ahí, sin esperanza. Que en alguna vez alguien lo dejó caer a usted también. Que tal vez el que usted sentía confianza, seguridad, el que le daba esperanza, puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser su esposo, sus hijos, y también lo dejó caer. Y usted dirá, ya no hay esperanza para mí. Hombres y mujeres que fueron violados, que dicen no hay esperanza para mí. Y dice la palabra, y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? El rey David hubo un tiempo donde también anduvo huyendo, y cuando antes de escapar del rey Saúl había hecho un pacto con Jonathan, porque Jonathan sabía que su padre estaba actuando injustamente con David, sin haberle hecho ningún daño al rey David, que en ese entonces no era rey todavía. Él procuraba matar. Mas dice que el alma de David y de Jonathan se habían unido, se amaban. Pero ese amor, hermano, que viene de Dios, y no ese amor que pensamos que es amor, mas son simples sentimientos, sino que es un amor profundo que prefiere hasta dar su vida por esa persona por tal de ayudar. Y ellos hicieron ese pacto que cuando uno tuviera dificultad, el otro lo iba a ayudar. Cosa que nosotros hoy en día no hacemos. Podemos estar viendo hundiéndose al hermano y no le damos la mano. Pero sí pedimos misericordia, ¿verdad? Y entre más necesidad tiene, más lo reempuja. Gloria a Dios, aleluya.
a misericordia para que cuando tú la pidas, sea dada. Amén. Santo Jesús. Yo me imagino el rey David que quizás ni siquiera podía dormir en la noche recordando de su amigo Jonathan. Pero ¿qué pasaron todos estos años? ¿Qué pasó con la familia? Porque se exterminaron completamente. Y pienso que él estaba ahí angustiado en su corazón por no haber ayudado a su amigo hasta este momento. Y se levanta, pienso, y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Lo primero que resalta, ¿qué cosa resalta primero? Lisiados y los problemas. Los problemas, lo primero que resalta. Pero el rey no le importa, él lo que quiere es hacer misericordia. Y dice, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Estaba en ese lugar, hermano, desértico, un lugar donde no había frutos, un lugar donde no había palabra del Señor, un lugar marginado completamente. Yo no sé si usted alguna vez ha estado marginado completamente, que nadie, que ni siquiera se habían preocupado por usted, nunca preguntaron. Y estaba ahí escondido en esa soledad. Pero Dios no se olvida de nadie. Él está siempre atento. Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset y dijo, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo, David. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonathan, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Podemos ver incluso la poca autoestima que tenía hacia sí mismo Mefiboset. Yo sé que muchas veces nosotros, incluso nosotros mismos, hemos tenido la autoestima muy baja, digámoslo, por el suelo. Despreciándose usted mismo. No, pero ¿quién podrá dar algo por mí? Pero es algo impresionante lo que Dios hace, incluso hace hoy en día para nuestras vidas y con todos aquellos marginados que están afuera, que nos escuchan a través de las redes sociales y dicen que
que ellos no valen la pena, que cómo es posible que Dios les va a ayudar, porque muchos los han dañado, ellos mismos se han creado problemas serios. Dicen, no, yo no valoro. Imagínense usted, el rey David invitó a Mefiboset y yo no escucho ni leo la historia que Mefiboset haya dudado del rey. Mientras que hoy en día muchos ponen en duda de quién lo llama a usted. Y déjeme decirle que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo está invitando a su mesa. ¿Cómo es posible rechazar un llamamiento tan especial hoy en día? De rechazar ese llamado especial que el Rey de Reyes hace hacia usted. ¡Qué gran misericordia hace nuestro Señor Jesucristo y el Padre! Porque no vemos a Mefiboset que haya hecho algo para que el rey le haya agradado y después lo haya llamado. No hizo nada. Él estaba abandonado en un lugar, hermano, que no había nada. Yo me imagino a Mefiboset caminando, aunque sea con dificultad, pero viniendo hacia el rey. ¿Y por qué hoy nosotros rechazamos ese llamado? Ven, te dice el Señor. El Señor desde hace más de 2000 años está con los brazos abiertos y vive diciendo, ven. No quiero que se pierdan. Quiero hacer misericordia contigo. Siéntate a la mesa. No te va a faltar nada. Aleluya. Gloria a Jesús. Y te vienen a la mente todos esos problemas que has tenido, te vienen a la mente todos los desprecios que te han hecho, te vienen a la mente las cosas malas que has hecho, pero déjame decirte que es el mismo enemigo que te está metiendo esas cosas para que tú no vengas a los pies del Señor y te vengas a sentar a la mesa del Señor. Yo también estuve ahí. Decía que ¿quién va a hacer misericordia de mí si yo he sido un malvado? Despreciado por muchos, odiado por muchos, pero amado por mi Señor. No es porque yo haya hecho algo maravilloso y le haya agradado al Señor, sino porque Él dice que mostró su amor amándome a mí primero y a ustedes obviamente, muriendo en la cruz por sus pecados. Aleluya. Y ahora le dice, ven hijo mío, siéntate en la mesa del rey. Señor, aleluya. Y no te faltará nada. Aleluya. Alabado Jesús que vive, aleluya. ¿Cómo despreciar el llamado del Señor? El significado etimológico de Mefiboset significa el avergonzado o el que porta vergüenza. Muchas veces uno se siente en la silla y dice, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? Estoy fuera del lugar. Oh, gloria a Jesús. Tú estás aquí porque el Señor te ha mandado a llamar. Amén. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Santo. Para aquellos que han querido abandonar los caminos del Señor, el Señor te dice, falta poco y nos sentaremos a la mesa del Rey y nos gozaremos con Él, y donde nunca más llorarás, donde nunca más te faltará nada y ya nunca más te sentirás despreciado y dejarás de llevar esa vergüenza delante de ti.
despreciado ese llamado a la mesa del rey. Muchos dicen, no, todavía no, porque es que tengo cosas que hacer. Si el Señor te está haciendo el llamado hoy, no lo está haciendo mañana. ¿Por qué posponer algo tan importante para mi vida si mucho tiempo he sido despreciado? Porque ahora que alguien te dice que ven, el Señor te ama, ¿por qué lo desprecias hoy? Hay personas que le echan incluso culpa al Señor por su desgracia. No haga eso, hermano. Si usted va a ver el capítulo 12, dice: y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaya. ¿Saben qué significa Micaya? ¿Quién como Dios? Alguien que se sentía como un perro, alguien que se sentía despreciado, nunca dudó de Dios, nunca pensó mal de Dios. Y entonces, ¿por qué lo hacemos nosotros? Su confianza siempre estaba en Dios y al fin salió victorioso. Se sentó a la mesa del rey. Gloria a Dios, aleluya. Y todo le fue devuelto. Yo digo, y aún más. Y aún más nos ofrece el Señor. Nos ofrece vida eterna. Nos ofrece ser hijos de Él. Nos ofrece un lugar donde nunca más sufrirá, donde nunca más saldrá, donde siempre estará con Él. Y dice que San Juan 1:12, ¿cómo se dice? Para aquellos que hacen el llamado, para aquellos que reciben al Señor, ¿cómo se dice el Señor? ¿Alguien lo puede leer? San Juan 1:12. ¿Y a todos? A todos los que le recibieron, a todos los que reciben ese llamado maravilloso. El Señor dice: yo estoy a la puerta y toco, y el que abre, dice, yo entraré y cenaré con él. Lucas 14:15. Vamos a leer Lucas. Que no es que los estemos inventando las cosas. Lucas 14. ¿Cómo tiene ahí el título? Parábola de la gran cena. Y oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado. Este le están hablando al Señor Jesús. Aquellos que tienen la Biblia, cuando el Señor Jesús habla en rojo, es el Señor que va a hablar. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena. Cuando está hablando del hombre, está hablando del Padre. Y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, ya que todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Y primero dijo: he comprado una hacienda
y necesito ir a verte. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia le dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de las ciudades y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esa cena ya está preparada para pobres. ¿Qué más dice? Todos aquellos menospreciados para la gente, pero no para el Señor. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan, no San Juan, Primera de Juan 3:16. ¿Qué es lo que vamos a leer? Primera de Juan. Aleluya. Esta Biblia es más grande y las páginas me cuesta manejar un poquito esta. Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros también. Nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? David mostró amor y misericordia hacia alguien. El Señor muestra amor hacia nosotros. Y nosotros ahora que decimos que tenemos el amor de Dios, ¿lo mostramos hacia los demás? El Señor dijo que lo metiéramos aquí a la fuerza. Siempre San Juan 4:10. Sí, por eso dije siempre. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó primero. Él hizo misericordia por nosotros. ¿Y nosotros ahora cómo hacemos? ¿Rechazamos su llamado? Primera de Pedro 4:8. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud. Si alguien lo ha ofendido a usted y el amor de Dios está en usted, ¿qué cosa dice? Si usted ve a alguien con frío, ¿usted lo deja sin abrigo? No. Si usted ve a alguien con necesidad, ¿usted lo deja con necesidad? Pero muchas veces decirlo de la silla es fácil. El problema es cuando estamos en los hechos. ¿Hacemos misericordia nosotros? Para aquellos que ya hemos recibido al Señor Jesús y ya estamos ahí en la lista de espera, ¿estamos haciendo lo que Él hizo? Jonathan hizo misericordia con David. David hizo misericordia con Jonathan. Nosotros, Dios hizo misericordia con nosotros. Nosotros estamos haciendo misericordia. Claro que nos gusta que nos perdonen, pero nosotros perdonamos.
Claro que nosotros decimos que estamos trabajando por el Señor. Nosotros queremos hacer entrar a todo aquel que puede al reino de los cielos. A las bodas y a las cenas del Señor. Póngase de pie. En el nombre de Cristo Jesús, yo le voy a pedir que incline su rostro.